Pues, Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Y quiero ir al versículo 12. Primera de Corintios 15, versículo 12. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía estarían en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Me ayuda a hacer una oración. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia. El día de hoy, Señor, queremos darte la gloria y darte la honra. Hoy te pedimos, habla a nuestra vida y que la palabra, Señor, que el día de hoy se va a impartir, Señor, cobre fruto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en medio de nuestras congregaciones, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Tome su lugar por las próximas 2 horas, por favor. Gloria a Dios, dice. Déjeme, pongo nada más aquí un cronómetro para estar pendiente del tiempo. Amén. Para serle honesto, es que es un reto bastante grande poder ministrar a pastores, ¿verdad? De la ciudad, de este nivel, pero creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces, vamos a el día de hoy compartir algo que yo sé que usted sabe, pero que hoy en mi corazón el Señor puso poderle volver a recordar. Probablemente es algo que ha escuchado, pero que tal vez hoy por las temporadas que podamos estar viviendo, es necesario nosotros recordarlo. Y justamente porque como ministros del Señor, como pastores, como evangelistas, como tal vez líderes de alguna congregación, muchos de nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Hemos recibido un llamado, hemos recibido tal vez alguna dirección, ya sea por medio de la escritura, por medio de alguien que ha venido a orar por nosotros, el Señor hablándonos en nuestro tiempo de intimidad. Y sin duda el Señor ha hablado a nuestras vidas una y otra vez, y tan es así que el día de hoy podemos estar en este lugar. Puede estar usted dirigiendo su congregación, predicando. Insisto, si no hubiera sido el Señor el que lo llamó, entonces pues no estaríamos aquí, ¿verdad? El Señor nos rescató, y me encanta que la escritura dice que Él nos escogió a nosotros. Y cuando entendemos o cuando recapacitamos en que el Señor nos ha escogido a nosotros antes de nosotros haberlo escogido a Él, podemos entender y darnos cuenta que Él algo tuvo que haber visto en nosotros, o ha de haber pensado, planeado en nosotros, para poder desarrollar
una función y para poder desarrollar justamente un ministerio el cual el Señor nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, no es casualidad que hoy yo esté desarrollando una función dentro del reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Y si el Señor me llama, el Señor es el que me provee. Y si el Señor es el que me llama, Él es el que me respalda. Si el Señor es el que me llama, Él es el que se encarga de mi vida, de mi familia, de mi congregación. Pero necesitamos recordar quién nos ha llamado. Porque cuando se nos olvida quién nos ha llamado, es cuando podemos entrar en crisis. Cuando se nos olvida quién es aquel que nos ha dado su llamamiento, es cuando de pronto en medio de los momentos difíciles, como le pasó al hermano Mayorga, es cuando uno pudiera tener dudas, ¿verdad? Y decir, Señor, pero si tú me llamaste, ¿qué es lo que está pasando? Y de pronto empezamos a escuchar o a ser influenciados por las circunstancias actuales, y las circunstancias actuales no favorables muchas de las veces hacen que, al menos yo voy a hablar de mi experiencia, podamos dudar. ¿Alguien dice amén? Para serle honesto, los que conocieron a mi padre, falleció en el 2020 en medio de la pandemia a causa del COVID. El Señor lo llama a su presencia. Él tiene todo el control, pero hoy puedo decirlo de esa forma. Pero en ese tiempo, para ser honesto, yo dudaba de lo que había sucedido. Yo le cuestionaba al Señor porque si era un hombre que le servía, pastor, amaba a su familia, daba su vida por ella, y luego además estaba en el ministerio y todo eso. Yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó todo aquello? Y vienen días de dudas de si es verdad que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, o si el Señor nos va a sustentar, porque se nos olvida cuál es la verdad de Dios. Se nos olvida cuáles son sus promesas. Y cuando nosotros olvidamos su llamado y sus promesas, perdemos el enfoque. Hay una promesa que el Señor dio y que el Señor advirtió justamente antes de que viviera ese día en la cruz, y es que habló con sus discípulos y él dijo, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Es más, la escritura desde el libro de el profeta Isaías está declarando y profetizando precisamente lo que habría de suceder con el Hijo de Dios, con Jesús. Y es que este hombre iba a morir, pero ¿qué iba a pasar? Resucitar al tercer día. Y él habló y dijo justamente esas palabras. Y él dijo, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y cuando nosotros entendemos esa parte, cuando empezamos a ver que el Señor, cuando promete y habla y dice, yo es necesario que yo muera, y es más, todavía cuando resucita, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, ¿verdad? El Señor está hablando y está diciendo, es necesario. Él mismo pasó momentos de tribulación y de dificultad en esta tierra, y él mismo en medio de esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, hubo un momento donde dijo, Señor, si es de ti, que pase de mí esta copa. ¿Cuál es la diferencia? Que él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordando el propósito, recordando la palabra. Ahora, en el tercer día, el día domingo es el día de la resurrección. El día domingo es el día de la victoria. El día domingo es donde se ve cumplida su palabra, cuando van a la tumba y dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? ¿Verdad? Él vive tal cual como se los dijo, porque están viniendo a buscarlo aquí. El día domingo es donde justamente todo vuelve a cobrar vida y vuelve la esperanza de que la promesa del Señor se ha cumplido. Pero pues antes de llegar a ese día domingo de resurrección, tuvieron que pasar 2 días previos, que fue el viernes y el sábado, para poder llegar al domingo de resurrección. Recuerde que tenemos que pasar por viernes y por sábado. Es inevitable. Yo no puedo decir el día de hoy, pues hoy es lunes
y estamos arrancando semana y no le puedo hablar a mi jefe a decirle, oye, ¿sabes qué, David? El día de mañana para mí ya es sábado y no voy a ir a trabajar. Me va a decir, ¿estás loco? ¿Por qué? Porque es inevitable que el día de mañana es martes, por lo que está establecido. Si el día de mañana yo pudiera decirle, oye, pues no sé, ya mañana pues nos vamos de vacaciones, él me va a decir, hay mucho trabajo por hacer, todavía tenemos que continuar. ¿Por qué? Son cosas inevitables que tienen que suceder. De esa misma forma, antes de llegar al día domingo de resurrección, era inevitable pasar por el día viernes y por el día sábado. Y esos 2 días son días difíciles. Esos 2 días son los días de golpes, son días de humillaciones, son días donde se juzga, son días donde se condena, son días donde nos traicionan, son días donde nos golpean. Viernes y domingo justamente es cuando creemos que el Padre nos ha abandonado, tal cual me pasó a mí. Y justamente cuando el Señor Jesús habla y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Días donde hay silencio, días donde parece que todo ha muerto y no hay esperanza, días que todos hemos llegado a pasar. Alguien dice amén. De pronto, porque somos pastores, creemos que somos Superman y no es cierto, ¿verdad? Nosotros también sufrimos, nosotros también lloramos, nosotros también nos afligimos, también pasamos por temporadas donde la economía es dura, también pasamos por enfermedad, también nos enojamos con la esposa. ¿Sí o no? Híjole, ahora resulta que no, hombre. También tenemos esos días de dificultad. Y sabe que no me refiero al viernes y al sábado como días naturales, sino como temporadas. Para Dios un día son como 1000 años y un año como 1000 días. Y hablo justamente de esos días que tal vez han sido semanas, que tal vez han sido meses, que tal vez han sido años, donde ha sido difícil las circunstancias y el caminar. No sé por cuánto tiempo el Señor prometió que iba a hacer algo y hasta el día de hoy no hemos visto el cumplimiento de su promesa y nos hemos desesperado y hemos de pronto batallado y han venido esas temporadas donde decimos, pues hasta cuándo el Señor habrá de cumplir su promesa. Y al contrario, en lugar de que parezca que todo va a estar bien, parece que las cosas están empeorando. En lugar de que parezca que ya todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Y que ya las cosas se van a mejorar, pareciera que van empeorando cada vez más, de manera que de pronto pudiéramos decir, ¿de verdad será que el Señor me llamó a hacer esto? Porque las cosas no están caminando de manera correcta. Perdón, pero estoy en confianza y lo dijo el salmista, ¿verdad? Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Los que se rieron, nos damos cuenta que hay dificultades, que hay momentos de travesías duras y justamente nos damos cuenta que para que pueda haber una resurrección, de lo cual estamos leyendo, antes tiene que haber una muerte. Y es difícil. Y es difícil. Después de la muerte, Jesús es metido en una tumba. Y en medio de la tumba pues había oscuridad, tal vez estaba frío, había soledad. Es más, había una puerta o una piedra que pusieron ahí en la puerta tan grande que parecía que no la podían mover. Era imposible de abrir. Y todavía pusieron guardias afuera de la entrada para hacerlo todavía más difícil. Y es bien duro darnos cuenta que en medio de una situación difícil las cosas parecen agravarse. Y también nosotros tenemos que saber y recordar la esperanza de vida que tenemos en Cristo. Yo he venido a recordarle a alguien, a algún ministro en este lugar, que el Dios que nos llamó, el Dios que nos dio la promesa de la resurrección, de la vida, del día domingo,
Es el mismo Señor que se encuentra con nosotros en medio del día viernes, cuando hay aflicciones, cuando hay traiciones, cuando hay dudas. Es el mismo Señor que está con nosotros el día sábado que hay silencio. Es el mismo Señor que está con nosotros aún en medio de la tumba, cuando nos sentimos en soledad, cuando nos sentimos que no nos apoyan, cuando creemos que solo nosotros estamos jalando y que la congregación parece que no enciende. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O me estoy novateando? Perdón. Tengo poco de pastor y pues ha sido difícil, ha sido duro. Déjeme lloro con usted para que me consuele. Yo no sé si los has llegado a vivir esos días o si tal vez en estos días has estado en esas temporadas, pero el día de hoy alguien tiene que recordar que cuando parecía que todo estaba perdido, la palabra dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien que crea en esta mañana que nuestro Redentor vive. Alguien que pueda declarar que Él vive y Él venció a la muerte. Alguien que alabe y glorifique su nombre, porque aunque esté muerto, vivirá. Alguien que pueda decirlo en esta hora: Él vive. Cuando recordamos que Cristo vive, y pareciera que estoy predicando en Semana Santa, ¿verdad? Pero perdón. Cuando recordamos que nuestro Señor vive y recordamos ese poder, estamos recordando toda la esencia de nuestro evangelio, porque si no predicamos la resurrección, nuestra fe es vana, dice Corintios. Necesitamos recordarlo, pero hemos pasado temporadas tan difíciles. Es más, hemos pasado momentos tan enfocados en nuestros eventos de nuestras congregaciones. Hemos pasado momentos tan enfocados en que las mujeres hagan actividades, en que los jóvenes salgan a predicar, en que los hombres mínimo vengan, ¿verdad? No sé qué. Me pasa que es más difícil con los hombres, pastor. No sé si sea en todos lados. Ayúdenme, por favor. Pero nos hemos enfrascado tanto en eso. Nos hemos enfrascado tanto en el servicio, en el activismo, que se nos ha olvidado justamente recordar lo verdadero del evangelio. Recordar que Cristo vive y predicar que ese es el poder al que nosotros creemos, que ese es el poder el cual nos respalda, aquel que murió pero resucitó. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 37. No lo voy a leer, está largo. Yo sé que usted lo conoce, y es que justamente habla de unos momentos donde el Señor ha dispuesto cosas para nosotros de acuerdo a nuestro propósito. También el Señor habla en esa temporada justamente, pues, ok, si alguien está en nuestra contra, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros. Justamente más adelante declara y también dice, me llama la atención, que nos apartará del amor de Cristo: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada nos apartará de su amor. La resurrección de Cristo me hace saber que los 2 días previos van a ser usados para mi bien. Si yo entiendo que el Señor está destinando esas temporadas o permitiendo esos momentos en nuestra vida, tenemos que saber que a los que amamos al Señor todo obra para bien. ¿A que alguien ama al Señor en ese lugar? He venido a poderte ayudar o recordarte que necesitas recobrar el ánimo, que el Señor te llamó y Él va a cumplir lo que prometió, y que aún en medio del viernes y aún en medio del sábado necesitamos recordar quién es nuestro Señor. Necesitamos recordar que todo nos obra para bien.
Necesitamos nosotros darnos cuenta que nada de lo que nosotros estamos pasando nos va a matar. Nada de lo que nosotros estamos pasando nos va a detener. Nada de lo que nosotros estamos pasando hará que se impida el cumplimiento del propósito del Señor. Por el contrario, el día y la hora que el Señor ha estipulado para tener un día victorioso se va a cumplir a causa de su palabra. A causa de que Él me escogió, no a causa de quién yo soy, de cuánto dinero tengo, de cuáles son mis conexiones, de dónde vivo, de qué carro manejo, de cuántas personas tengo en mi congregación. Se trata de quién me ha llamado y cuál es su palabra. De eso se trata, pero necesitamos saberlo y recordarlo más bien. Necesitamos recordarlo. Viene el día donde, como lo declara el libro de Romanos, juntos seremos más que vencedores. Viene el día donde nosotros vamos a poder decir: yo soy más que vencedor por medio de Cristo. Y entonces, cuando yo entiendo esto, dejamos de preocuparnos que si el hermano me divide o no me divide, que si el líder me hace caso o no me hace caso. Dejo de preocuparme que si la hechicería y que están haciendo algo en mi contra, y que si están difamando y que si están hablando y que si esto y que el diablo me está ganando la batalla y demás. No, el diablo no va a tener o no tiene poder sobre nosotros. Más bien, lo que está declarando esos días de dificultad, más que el enemigo se levante, porque se levanta todos los días, pero no nos puede hacer frente. Somos más que vencedores. Lo que declara el viernes y el sábado es que el Señor nos está preparando, porque viene nuestro domingo. Alguien dice amén. El viernes y el sábado indican que viene un día domingo de resurrección. Esas temporadas y esos momentos están indicando que viene un día glorioso. Recordemos la pequeña y leve tribulación, y me encanta eso, momentánea. No se compara con la gloria postrera que habrá de manifestarse. Algo momentáneo es algo que no dura para siempre. Algo momentáneo es algo que tiene fecha de caducidad. Algo momentáneo es algo que va a pasar. Algo momentáneo, usted sabe, ya no tiene mucho tiempo de validez, va a terminar. Pero sabe algo, me encanta que esos días pueden ser momentáneos, esas temporadas pueden ser momentáneas, esos días difíciles, esos días de angustia, esos días de dificultad, donde el Señor, pues bueno, todavía no ha conectado con las personas que habrán de bendecir tu casa, tu iglesia, tu familia. Todavía no está, pero probablemente, seguramente, más bien no probablemente, el Señor está preparando lo necesario, y Él tarda mucho tiempo para después hacer algo muy rápido. Y estamos esperando por mucho tiempo y nosotros no vemos por dónde el Señor vaya a obrar. Y de repente, de la nada, conoces al pastor Carlos y en 5 minutos rajas. Nos regaló un proyector. Alabado sea el Señor. Pero puede parecer algo simple, pero a lo mejor no sé si era por lo que por mucho tiempo había estado orando el hermano Felipe. Por poner un ejemplo tan sencillo. El asunto es justamente que necesitamos recordar que si hay una temporalidad limitada a la situación adversa, la Escritura declara y dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El Dios que habló, el Dios que llamó, el Dios que dijo, el Dios que prometió es fiel y verdadero. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esa palabra permanece y en su verdad estamos sostenidos. Cuando recuerdo esos días y el tiempo está avanzando bien rápido y todavía ni llego a donde quiero llegar. Ya llego 20 minutos, ya me quedan 10.
Dice Éxodo capítulo 19, versículo 10, y ese sí lo quiero leer. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Y luego dice: y haz que laven sus ropas y asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Antes de llegar al domingo, existe viernes y existe sábado, 2 días previos antes del tercero. Pero el Señor viene y le habla a Abraham. Y ese día Abraham vio el lugar del sacrificio. Y cuando, perdón, ese día Moisés está viendo cuál es el monte y le está diciendo: ok, vas a descender y prepara al pueblo para mi llegada. Entonces los días previos no son días donde yo tenga que estar limitado. Los 2 días previos, el viernes y el sábado, no son días donde nosotros renunciamos. El día viernes y el día sábado no son días donde nosotros abortamos el propósito de Dios. El día viernes y el día sábado, los 2 días previos, no son días donde nosotros decimos: pues tal vez el Señor no me quería en este lugar. Los 2 días previos al domingo son 2 días donde usted y yo tenemos que prepararnos, donde tenemos que alistarnos, donde tenemos que preparar al pueblo y alistarlos para que justamente limpien sus vestiduras, porque el Señor descenderá a la vista de todos. Alguien tiene que celebrar en esta hora, porque antes de manifestarse el Señor nos va a decir en estos momentos: preparen al pueblo, preparen a la iglesia, que limpien sus vestiduras, porque en el tercer día yo me voy a manifestar. Alguien que pueda creer en el Señor y diga: viene mi tercer día, viene mi día domingo, viene el día donde habremos de ver en mi congregación y en esta ciudad la gloria de Dios manifestada. Gloria al que vive. Termino, voy terminando. Un día el rey Ezequías cae enfermo y prácticamente está desahuciado. Viene el profeta y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué duro es que, yo no sé, pero si yo soy el rey y estoy desahuciado y luego viene un profeta, yo espero que traiga buenas noticias, ¿verdad? Usted no va a visitar a los miembros de su congregación a decirles: esa gripa te va a matar, ¿verdad que no? Usted no va a visitar a sus enfermos o a su gente a declararles muerte. No, yo creo que el rey Ezequías tampoco esperaba que al venir el profeta le iba a decir: pues arregla las cosas porque bye bye. Probablemente le esperaba una buena noticia. Probablemente le esperaba pues ya el milagro, ¿verdad?, que el Señor le iba a hacer. Pero en ese momento específico, el profeta viene y le dice: prepara tus cosas porque vas a morir. Y cuando eso sucede, la historia dice que el rey voltea su rostro y levanta una oración y le dice: recuerda, haz memoria que yo he vivido en santidad, he hecho lo recto delante de ti, he vivido en integridad. Y le empieza a recordar al Señor, le empieza a levantar la cabeza, prácticamente empieza a hacer una oración después de que viene una noticia mala. Y cuando él hace eso, la Biblia dice que antes de que saliera el profeta de la casa, dice: regrésate y dile al rey que lo voy a sanar y le voy a dar largura de años. Y le da 15 años más. Pero le da una instrucción y le dice: pero al tercer día
subirás a la casa de Jehová. Al tercer día también, ¿cuántos días pasó Jonás dentro del pez grande? 3 días. 3 días. Ezequías, el profeta le dice a Ezequías: al tercer día subirás a la casa de Jehová. Porque necesitaba el rey regresar a donde estaba la presencia del Señor. No quiero faltar el respeto a nadie en este lugar, pero el Señor lo que me hablaba de manera personal es que de pronto nosotros nos hemos preocupado más por estar queriendo escuchar una buena noticia, Pastor Carlos. Y vamos a la reunión de pastores de honor a ver qué va a decir este muchacho. ¿Qué me puede enseñar él a mí, verdad? Pero vamos a cualquier otra donde predica alguien mejor, esperando una buena noticia. Vamos a un evento y estamos esperando que el Señor nos hable en medio de esos 2 días. Estamos esperando que el Señor traiga una buena noticia. Estamos esperando las láminas del techo. Estamos esperando el terreno. Estamos esperando la ven. Estamos esperando multitudes dentro del edificio. Estamos esperando que cuando yo le haga, tú todas y todos. Estamos esperando eso, las buenas noticias. Y sabe algo, antes de esperar buenas noticias y de que el Señor venga a darnos una palabra, una promesa, recordarnos que Él está con nosotros, antes de llegar al tercer día, antes de llegar al día domingo de resurrección, el Señor nos está pidiendo: necesitamos volver a su presencia. Y yo sé que usted es un pastor ungido y ora todos los días y se mete con el Señor y ayuna mucho y lee la palabra de Dios, pero necesitamos volver a su presencia. El día sábado predicaba con unos jóvenes y les comentaba algo que hoy me gustaría comentar aquí. Y es que justamente los milagros más poderosos que hace el Señor no están basados solamente a que hay una palabra o una promesa o una buena noticia de parte de Dios para nosotros. No están ligados a la promesa, sino están ligados a la presencia. Al rey Ezequías le dice: sube al templo de Jehová, regresa a su presencia. Fue hasta el momento difícil que el rey Ezequías vuelve a levantar una oración y se acuerda que hay un Dios que le prometió algo. Híjole, insisto, estoy hablando por mi experiencia. Pero llegaron momentos donde por estar pensando en todo lo que ya le dije, se me olvidó permanecer conectado a la presencia del Señor. Y llegué a creer que porque cantaba en algún campamento y algunas congregaciones de la ciudad y yo veía a Dios moverse, ya Dios estaba haciendo algo en mi vida. Y era mentira. Simplemente era un vaso y Dios le placía moverse en el lugar. Llegué a creer que porque ahora estaba dirigiendo una congregación, pues ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y era mentira. Porque se me estaba olvidando que no era la palabra, que no era la promesa, que no era la buena noticia, era la presencia la cual portamos, la presencia de Dios que buscamos, la unción de parte de Dios que recibimos.
Cierro con esto. Cierro con esto. Cuando recordamos que el día del cumplimiento de la promesa es cuando yo estoy listo para recibirla, es cuando aún en medio de adversidades y de aflicciones, yo me estoy preparando para estar en la posición correcta para recibir el cumplimiento de la promesa del Señor. El día domingo de la resurrección nos hace saber que su nombre es sobre todo nombre, que Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, nuestro libertador, nuestro consuelo, nuestro sanador, mi guía, mi refugio, mi escudo, el que levanta mi cabeza. Él es nuestro sanador. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, entonces necesitamos recordar en esos 2 días que tenemos que buscar esa presencia que nos va a llenar de todo. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las conexiones, las proyecciones, el terreno, las láminas, la gente. Vivirás y no morirás. No sé si se fueron los de la alabanza para que me ayudaran a cantar. Pero hay una buena noticia además de eso, y es que otra historia de 3 días es que Saúl, antes de ser rey, tenía unas asnas y las perdió, y las anduvo buscando, y alguien le dijo: deja de buscarlas, ¿por qué no vas a donde está el profeta? Pues para que te diga dónde están. Y Saúl caminó y va con el profeta, y cuando por fin lo ve, le dice: oye, es que perdí unas asnas. Y el profeta le dice a Saúl: estate tranquilo, porque las asnas aparecieron hace 3 días. Y le dice: tú has venido no a buscar unas asnas, has venido por un reinado. Y ahí es cuando el profeta llama a Saúl para llegar a ser rey. Parecía que había perdido algo, parecía que le había restado en alguna situación, parecía que esos días él había, pues no sé cuánto podían costar unas asnas, pero pérdida era pérdida. Y cuando está buscándolas, cuando llega a donde está el profeta, que en ese momento pudiéramos, no sé si decirlo, donde está el que habla por el Señor, donde estaba la palabra del Señor, cuando llega ahí, en lugar de encontrar asnas, no solamente encuentra asnas, sino que le dice: estate tranquilo, hace 3 días aparecieron, pero tú llegaste por un reinado, y lo restablece como rey de Israel. Me encanta justamente esa parte, porque en ese tercer día, en ese domingo, no solamente hay una resurrección, sino que hay una restitución. Y hablar de restituir no es hablar de restaurar, y no es hablar de sustituir, ¿verdad que no? Hablar de restitución es algo más allá. Cuando usted restaura, se me rompió la camisa y la coso para restaurarla. Cuando hablo de restituir, no es tampoco sustituir. Se me rompió la camisa, me la quito y me pongo otra diferente, pues al fin y al cabo es una camisa. No se trata de restaurar, no se trataba de sustituir, sino se trataba de restituir. Cuando entendemos esa parte, nos damos cuenta que
Jesús después del día domingo ya no iba a tener el mismo valor. Y no me malentienda, perdón a los que de pronto puede haber un choque teológico, tranquilos. A lo que me quiero referir específicamente es que Jesús, siendo 100% hombre en la tierra, muere 100% hombre, pero el día domingo de la resurrección es un día de restitución. Él vuelve a vida, pero cuando vuelve a vida viene con un cuerpo glorificado. Tan es así que cuando se aparece con las mujeres dice: no me toques porque todavía no subo al Padre. Está el cuerpo glorificado, está en una gloria mayor. Y luego, además de que tiene una gloria mayor en ese cuerpo físico, va a restituirse y va a volver a donde estaba, a la diestra del Padre. Necesitamos saber, iglesia, que el Señor no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Y si de pronto tal vez llegaron a haber pérdidas, tal vez llegaron a haber momentos donde causaron esas bajas, ya sea en las filas de la congregación, en recursos, debemos saber que vienen días donde el Señor habrá de restituirnos, habrá de levantarnos a una gloria mayor. Pero alguien tiene que alabar y glorificar a aquel dador de toda gloria y de toda honra. Póngase en pie. Con la sangre de Jesús. Señor, gracias te doy por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos has permitido recordar, Dios, tienes planes de bien y no de mal para con nosotros. Esta mañana, Señor, quiero agradecerte por la oportunidad, por la dicha, Señor, de poder compartir, Señor, delante de estos hombres y mujeres tuyos, Señor. El día de hoy, por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. han pasado traiciones, Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Abrázale, Señor, haznos saber que tú eres con nosotros Por las y que en estos llagas días de tú nos vas a preparar para recibir una gloria mayor, porque estas situaciones que Mis podamos vivir dolencias son Él temporales y podrás manifestarte en gloria a través de nosotros, Señor, y para Fue la bendición sangre del pueblo. que Él Señor, hoy vertió. quiero rogarte, Dios, que seas tú, Señor, trayendo, Dios, este Que a mis día de culpas se cumplimiento, lavó. que seas tú, Señor, conectándonos con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios, Con la esté sangre todos de los días, Jesús. que el bien y la misericordia nos sigan y nos asistan, que tu gloria, Señor, nos Mi llene de conciencia poder, de Él autoridad, limpió. Señor, de amor, de gracia, de misericordia, de dominio propio. Señor, la ayúdanos, gracia Padre, de a poder la ser cruz. ministros, hombres y mujeres, Señor, llenos de tu presencia, para poder mi hablar tu vida palabra, Señor, que compró. conecte con el necesitado, que podamos levantar, que podamos restaurar, Por que los podamos siglos de levantar, los Señor, siglos, sanar al enfermo, al